Amadas hermanas, Dios las bendiga, las guarde. Y bueno, mis preciosas hermanas, vamos a tratar de continuar la lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, las copas de la ira. Vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento y leemos este libro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Vamos a detenernos un minutico porque llama la atención lo que leímos en el verso 2, ¿verdad? El primer ángel derrama su copa y que vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Fíjense que por primera vez en la Biblia se nos está diciendo que una persona que reciba una marca se va directo para el infierno. Este tipo de marca me refiero. Pierde incluso su salvación. Porque, ¿qué va a ocurrir aquí? Este sistema anticristo va a marcar a la gente y por eso es la persecución que se va a dar, porque los fieles, los hombres y mujeres de Dios que estén viviendo en ese entonces, que se opongan y se resistan a someterse a la autoridad o a la fidelidad a ese sistema, van a ser perseguidos duramente. Y eso lo vimos en el pasaje anterior. Esas personas que van a ser perseguidas son aquellos que van a triunfar sobre la bestia y a pesar de que hayan sido perseguidos y los hayan matado, ellos se encuentran delante de Dios, ellos triunfaron. Así que aquí la muerte no es el problema, porque el Hijo de Dios tiene que entender, tiene que relacionarse de una manera diferente con la muerte como el mundo lo hace. El Hijo de Dios tiene que tener seguridad de la vida eterna, tiene que tener seguridad de dónde va y tiene que tener seguridad de que aquí lo que se queda es el cuerpo, pero él va directo a la presencia de Dios, esperando a que Dios ponga en orden todas las cosas y venga la resurrección. Y en esa resurrección el Señor promete darnos, levantarnos nuevamente. Tenemos que tener confianza en lo que Dios ha prometido. Entonces, aquellos hombres y mujeres que sean fieles a Dios deben mantenerse fieles hasta el final y no permitir ser marcados por ese sistema que les está exigiendo subordinación, adoración y fidelidad absoluta. Y vemos que aquellos hombres que recibieron esa marca van a ser golpeados con una úlcera maligna. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Lo primero que tenemos que entender aquí es que Dios es un Dios justo. Cuando Dios emite un juicio, nosotros jamás podemos a Él cuestionarlo. Cuando Dios emite un juicio, Dios sabe lo que está haciendo. Y fíjense ustedes que Él ha detenido el juicio. Pacientemente ha esperado que los hombres se arrepientan, pero vemos que el hombre sigue su camino y no se arrepiente. Y además, eso creo que lo comentamos en el audio anterior, el propio Señor Jesucristo les dijo a los fariseos que lo estaban persiguiendo a Él para matarlo: ustedes van a pagar toda la sangre inocente que fue derramada desde Abel el justo hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quienes ustedes mataron entre el templo y el altar. Es decir,
que aquí hay dos linajes, hermanos. Un linaje bendito de los hijos de Dios que se manifiesta en las personas que desean seguir a Dios. Y hay un linaje maligno, perverso, que persigue a los hijos de Dios a la muerte, hasta la muerte. Y el Señor no es que se ha olvidado de eso, eso está ahí, solamente que Él espera que el hombre se arrepienta hasta que llegue el día donde Él va a consumar su ira. Y fíjense ustedes que el ángel de las aguas lo está diciendo, ¿verdad? Justo eres, Señor, tú eres justo. ¿Por qué? Porque ellos derramaron la sangre de los profetas y de los santos. O sea, que esa sangre que fue derramada desde Abel hasta nuestros días, esa sangre justa, inocente, va a ser vengada en este día. Y el ángel de las aguas está diciendo, tú eres justo, a nadie Dios lo va a poder culpar de que Él es injusto y de que Él está emitiendo un juicio injustamente. Dios es el juez de toda la tierra y Él juzga rectamente todas las cosas. Más bien, lo que nosotros tenemos que observar es que Él ha sido paciente, porque Él no ha dado el pago inmediatamente, sino ha esperado. Dice la palabra de Dios que ha sido paciente con los vasos de ira. O sea, las cosas que a nosotros escuchamos en esta tierra y nos irritan y nos retiñen los oídos porque son cosas malas. Bueno, imagínense lo que ha llegado al trono de Dios y cómo Dios se ha sentido ante esta situación. Pero la palabra de Dios dice que un día Él va a dar este pago. Y a Él es el que le corresponde el juicio y la venganza, no a nosotros. Eso es otra cosa que debemos comprender. Otra cosa que se nos revela aquí, ve que dice el ángel de las aguas. Vemos aquí que Dios a los ángeles los colocó en oficios. Ellos tienen oficio. Están los ángeles del agua, los ángeles del aire, los ángeles creo que del fuego incluso. Y creo que a veces tienen que ver también con las estrellas y las galaxias. Es para que más o menos, o sea, la Biblia nos abre un panorama más o menos de que cuando Dios creó a los ángeles, los creó con una función. Ellos no están haciendo nada, ellos están en una función. Pero debido a esa rebelión angelical que aconteció en los cielos y un grupo, una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios, la palabra de Dios dice que la iglesia, o sea, nosotros, su pueblo, a quien Él ha llamado, Él los va a poner en lugares de autoridad, a juzgar incluso a los ángeles que se rebelaron. Imagínese usted la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Vamos a continuar con el verso 7. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Vemos que el corazón de esta gente es terrible, porque cuando algo está saliendo mal, hermano, lo mejor que nosotros podemos hacer es examinarnos nosotros mismos en vez de culpar a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios y que Él es bueno y que Él es justo y que en Él no hay maldad, y algo malo está pasando en nosotros, mire, generalmente la culpa la tenemos nosotros. No, generalmente no. La culpa siempre es nuestra, porque Él no se equivoca. Cuando hay algo que no está saliendo bien, examinemos, Señor, ¿qué fue lo que yo hice? ¿En qué me aparté de ti? Me aparté por largo tiempo. Volví a mis andanzas de antes. ¿Qué hice? Que se desató sobre mi vida esto. Es mejor, hermanos, que nos examinemos. Y fíjense que nos está diciendo la Biblia que esos hombres, en vez de arrepentirse, ¿por qué se nos está diciendo que, o sea, ellos blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas? Porque si ellos se arrepienten, Dios detiene el castigo. Pero ni siquiera ante ese castigo esa gente se va a arrepentir. Entonces se nos está exponiendo
cómo puede llegar a ser a veces el corazón del ser humano. Eso pienso que debemos reflexionarlo. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Vamos a detenernos un minutico para que entendamos qué está pasando aquí, ¿verdad? Siguen las copas de la ira de Dios derramándose, y el sexto ángel derrama su copa sobre el río Éufrates, se seca, y todo esto es ocasión para que puedan pasar los reyes de Oriente. Los reyes de Oriente puede ser China, Japón, toda esa zona. ¿Por qué? Porque la Biblia está anunciando que va a haber una gran guerra. Va a haber una gran guerra que la llama el gran día del Dios Todopoderoso. Pudiera ser esta guerra, pudiera estarse refiriendo a una tercera guerra mundial, o sea, porque si nosotros vemos qué está pasando aquí, que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salen espíritus inmundos a manera de rana a convencer a los reyes de la tierra a esa guerra. Entonces entendamos que la Biblia está usando un lenguaje simbólico, metafórico, pero podemos darnos cuenta en la historia que esto ha pasado, hermanas. Cuando este personaje se levanta en la Alemania, ¿verdad? Logra convencer a intelectuales y todo lo demás de aquella masacre. Hay países que se unieron a él, ¿verdad? Hubo una guerra, una segunda guerra mundial donde unas naciones aliadas tuvieron que combatir muy duramente a este personaje. 60 millones de muertos costó sacar a Hitler de ahí. O sea, lo que yo quisiera en el nombre del Señor que podamos comprender es que esto ha pasado, hermana, en la antigüedad. La Biblia no está narrando algo que no pueda ocurrir. La Biblia está narrando algo que va a pasar y está describiendo el escenario de aquello que va a acontecer. Entonces, dice que de la boca de la bestia, del dragón. ¿El dragón quién es? Satanás. Él es el que está detrás de la bestia. ¿Quién es la bestia? Este gobernante mundial, llamado también bestia y anticristo. Él va a tratar de cambiar las leyes. Él va a tratar de anular la palabra de Dios. Hermanas, veamos que eso ya está pasando y el sistema se está preparando para la aparición de ese personaje. Vean lo que está aconteciendo en el mundo, leyes perversas, inmundas que están tratando de imponerse en todas las naciones, un gobierno único mundial que está tratando de subordinar a todas las soberanías nacionales de los otros países. Hermanas, todo se está dando, la plataforma está siendo colocada para la aparición de ese personaje. Y fíjense que una de sus características de este sistema es que es inmoral, y eso está aconteciendo, hermana. Tratar de legislar pedofilia, matrimonio igualitario, todo lo demás, una inmundicia, hermana. Están tratando de hacer eso. Quiere decir que la Biblia no se está equivocando. Estamos yendo a la consumación de las cosas que ha sido anunciada por los profetas, ¿verdad? El Señor ha dado un mensaje y ese mensaje para que nosotros sepamos y no nos agarre desprevenidos. Fíjense que nos está diciendo, he aquí yo vengo como ladrón. Este es el propio Señor el que está hablando. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. O sea, Él nos está exhortando a nosotros, manténganse alertas, manténganse despiertos espiritualmente, velen,
¿Cómo? ¿Cómo van a velar? Vigilando las cosas que están aconteciendo, orando en todo tiempo, a tiempo y a destiempo, leyendo la escritura, guardando sus ropas. ¿Qué significa guardar sus ropas? Hermana, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos viviendo una vida disoluta y estamos en pecado de mentira, de fornicación, de adulterio, de trampa, de fraudes, nuestras vestiduras se ensucian, hermanas, se ensucian. Y el Señor está exhortándonos a nosotros, mantengan sus vestiduras limpias para que no descubran su vergüenza. Esto no es cualquier mensaje, hermana. Es importante entender lo que Dios nos está diciendo y nos está alertando, porque Él quiere un pueblo santo para Él, un pueblo que se aparte del mal. Yo también he fallado, hermana, fallo, pero la palabra de Dios dice, abogado tenemos, Señor, limpia y pon vestiduras limpias en mí, ayúdame a apartarme del mal y que nada, este sistema que se llama mundo me aparte de ti. Ayúdame a mantenerme haciendo lo que tú quieres que yo haga. ¿Qué más vamos a decir? He aquí, yo vengo como ladrón, ya lo leímos, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Verdad? Es decir, que del falso profeta, de la bestia, del dragón, ya dijimos que el dragón es Satanás, que la bestia es ese gobernante mundial y que el falso profeta es el líder espiritual que está ayudando a la bestia. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro, hermanas. No, donde hay siempre señales, no necesariamente están viniendo de parte de Dios, porque la misma Biblia nos está diciendo que esto es algo malo y que estos espíritus inmundos tienen capacidad para hacer señales y prodigios, porque recordemos que en el mundo de las tinieblas también se hace hechicería, ocultismo, y eso tiene un efecto. Pero nosotros debemos saber separar qué es lo que viene de Dios y qué no viene de Dios. Y todo ese discernimiento nos lo da es la lectura de la Biblia, el tener una relación con Dios, es el que nos da el discernimiento. Vemos entonces que esos espíritus, ¿verdad? Que están saliendo de estos tres personajes, eh, que van a tratar de convencer a los reyes de la tierra para reunirlos a la gran batalla llamada Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Que este sistema, este último sistema mundial que va a ser una abominación, es un sistema blasfemo contra Dios, que se va a instaurar en la humanidad. Dios mismo está peleando contra él, porque cuando dice que en el mismo trono de la bestia cayeron cosas, ¿verdad? Es que Dios mismo está resistiéndolos por su maldad, ¿verdad? Pero vemos que también hay un juicio contra aquellas personas que rechazaron el mensaje del amor y de la verdad. Porque la palabra de Dios dice que, creo que lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo el Señor por medio del apóstol Pablo, que Dios iba a enviar estas cosas por cuanto ellos no obedecieron al amor de la verdad. ¿Por qué el amor de la verdad? En que Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar.
a pagar por nuestros pecados y a que nosotros diéramos un giro, una vuelta inmediata completa hacia Dios, ¿verdad? Ese es el amor de la verdad. Y los hombres, algunos, y sabemos, y están al medio de nosotros, hermanos, lo rechazan ese mensaje, se burlan de ese mensaje. No solamente se burlan del Señor, se burlan de aquellos que deciden apartarse de lo malo y seguirle a Él. Se burlan, mis amadas hermanas. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que llegará el día donde estas personas que van a estar ahí en ese lugar van a vivir estas cosas. Pero yo quisiera que primero que nada entendiéramos algo. Hay una doctrina que la Biblia nos enseña que se llama el rapto. El rapto es una doctrina que nosotros entendemos porque el propio Señor Jesucristo lo habló y se le dio conocimiento de este misterio a Pablo. No se conoce de esto en el Antiguo Testamento. Solo lo habló el Señor Jesucristo, imagínense ustedes, y el apóstol Pablo. Fíjense que esta doctrina consiste en la siguiente: que antes de que caigan los juicios de Dios a la tierra, o sea, la ira de Dios, Dios a su iglesia, a su pueblo lo va a sacar, lo va a remover. Y hay, en el Antiguo Testamento, hay dos episodios que son sombra y figura de eso que va a pasar. Bueno, no solamente dos, hay más. La palabra de Dios dice que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto al cielo sin ver muerte. O sea, él fue arrebatado al cielo, fue llevado vivo al cielo, Enoc. Hay dos personas en el Antiguo Testamento que no vieron muerte, Enoc y Elías. Ellos fueron arrebatados directamente vivos al cielo. Ellos no pasaron por muerte. Y entendamos que Dios tiene poder, hermanas, sobre la vida y sobre la muerte. Eso debemos comprenderlo. Vemos que el propio Señor Jesucristo, cuando tuvo a sus discípulos ahí, que ya él los estaba, ya después de resucitado, él empezó a hablarles, ¿verdad?, de que era necesario que ellos hicieran las cosas que Dios les estaba poniendo delante. Vemos que cuando él le dice a Pedro, Pedro, sígueme, y le da más o menos una idea de lo que va a ocurrir con él al final, Pedro le dice, bueno, ¿y qué va a pasar con este? Refiriéndose a Juan. Y el Señor le dijo, si yo quiero que este se quede vivo hasta que yo venga, a ti que tú sígueme. Y se empezó a correr entre los discípulos que Juan no iba a morir. Pero eso no es cierto, eso no fue lo que dijo el Señor. Lo que el Señor dijo fue, si yo quiero que este se quede vivo hasta que yo venga, a ti que tú sígueme. O sea, tú, Pedro, asume la parte que te corresponde. Mi trato con él es distinto. Contigo, a ti te estoy demandando esto y tú sé fiel hasta el final. Eso fue lo que el Señor le trató de decir. Pero si el mismo Señor Jesucristo le dijo eso, es porque Dios tiene el poder para arrebatarse y llevarse a una persona viva al cielo. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo cuando resucitó. Él fue arrebatado al cielo, ¿verdad? Y vemos que en el Antiguo Testamento hay dos episodios. Lo podemos ver en la época del diluvio, cuando Dios mete en el arca a 8 personas solamente y los pares de animales, y todo aquel mundo pereció anegado en agua, dice la Biblia, y solo 8 personas fueron reservadas. O sea, quiere decir que ahí hubo un juicio que cayó sobre la tierra, pero Dios preservó a Noé y a su familia. Bueno, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, porque también venía el juicio por la maldad, una ciudad pecadora en gran manera, Dios no destruye esta ciudad hasta que Lot, el sobrino de Abraham, sea sacado de ese lugar. Él vivía ahí con su esposa y sus hijas. Y unos ángeles vinieron, sacaron a Lot y a su esposa y a sus hijas para que la ciudad pudiera ser destruida. La palabra de Dios dice que nosotros no hemos sido puestos para ira. Nosotros no hemos sido puestos para ira. O sea, aquellos que han alcanzado misericordia por medio de la sangre del Mesías, la palabra de Dios dice que nosotros no hemos sido puestos para ira. Lo que quiere decir, mis amadas hermanas, que cuando esas copas de ira estén cayendo, Él a su iglesia la va a sacar.
porque la iglesia no está para la ira y esa es la esperanza que usted y yo debemos tener, pero debemos mantenernos fieles. Ahora, ¿por qué se nos habla de personas que van a tener que luchar contra ese sistema? Porque esas personas no se fueron en el rapto. Esas personas se convirtieron después. Esas personas, solamente Dios sabe, no conocieron al Señor, fue en medio de esa turbulencia. Y Dios va a resguardar a su pueblo. Eso debemos entenderlo. Fíjense que el castigo se está dando es contra la maldad. Y por eso Dios nos está llamando a nosotros a que cada día estemos con Él. Cada día apartémonos del mal. Fíjese que nos lo está diciendo, no ensucien su vestidura. Velen, vigilen. ¿Cómo se hace esto? En oración, buscando la presencia de Dios, no dejando que el mundo, este sistema que se llama mundo, me atraiga, me corrompa, me absorba. Debemos mantenernos fieles porque las promesas que Dios tiene para nosotros no nos las va a dar más nadie. Y con esto termino, mis preciosas hermanas. El Señor dijo, el Señor dijo, eh, ay, discúlpenme, lo que pasa es que me extendí nuevamente. Velad y orad para que no entréis en tentación. Vigilemos, mis amadas hermanas, mantengámonos en oración, vigilando, despiertos espiritualmente. Bueno, les ruego que me perdonen por haberme extendido. Dios las bendiga en Cristo Jesús. Quisiera, si en los próximos audios, cuando Dios me permita volverme a comentar algo acerca de Babilonia, que es importante que entendamos. Dios las bendiga, mis hermanas, en Cristo Jesús.